Era la sede de los Juegos Atléticos, segundos en importancia después de las Olimpiadas. El teatro de la ciudad albergaba 20,000 personas y el teatro techado 3,000 personas. La ciudad estaba llena de templos y altares, y en algunos templos se practicaba la prostitución sagrada, como era el caso de la diosa Afrodita. La parte sur del mercado estaba llena de tabernas para atender a los marineros que ahí llegaban. De manera que no era de extrañarse que una iglesia en este contexto tuviera cualquier suerte de dificultades. A tal punto que en un punto crítico del ministerio del apóstol Pablo, porque él estaba en una ciudad, puerto, llena de pecado, de oscuridad, un templo con 10,000 prostitutas allí en Corinto, qué sé yo, el hombre se sintió desanimado. No sabía él en ese momento, qué sé yo, la situación emocional al ver tanto pecado y tanta miseria y la oposición que había satánica en aquella ciudad, cuando Dios una vez más se le aparece en un sueño, una visión extraordinaria de noche, y le dice a Pablo unas palabras maravillosas, palabras que son como un combustible que movió a este hombre a iniciar un ministerio maravilloso en esta ciudad. Le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y estas palabras hicieron reaccionar al apóstol y lo hicieron cumplir con un ministerio extraordinario. Créanme lo que no estamos en una situación diferente. Es más, vivimos en una edad más difícil y confusa que en la época de Pablo. Somos una sociedad blanco de la artillería pesada de Satanás, con armas sutiles, solapadas, pero poderosas, que han dado un golpe certero a una generación cuyo objetivo es dar culto a los sentidos y dar rienda suelta a las pasiones desenfrenadas. En esta situación sombría, con amenazas de terrorismo, con resentimientos, con violencia, con una desintegración familiar, en una sociedad de consumo, de materialismo, de agnosticismo. A veces la iglesia se encuentra que está ahí cabizbaja, que no sabe qué hacer en esa situación, y a veces nos encontramos adormecidos, caídos en una rutina miserable, todos cabizbajos, tibios espiritualmente. Pero Dios hace acto de presencia esta noche y nos dice claramente que nos levantemos de esa situación, que hablemos y que no debemos callar, porque Dios está con nosotros y nada nos va a pasar absolutamente. Estas palabras del apóstol Pablo, que fueron dadas al apóstol Pablo, son el combustible que nosotros necesitamos para levantarnos. Y yo quiero reflexionar sobre estas palabras que Dios le da, y que son palabras que Dios nos da a nosotros en esta noche. Primero, Dios le dice: no temas. No temas. El miedo es una emoción que paraliza al ser humano. ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? El miedo es una emoción que paraliza al ser humano, lo detiene, le impide al ser humano hacer grandes cosas para Dios. Cuando Dios llama a Moisés y le dice: ve a Egipto y libera a mi pueblo, él tiene miedo y pone 10,000 excusas, porque el temor paraliza. Los 10 espías tenían temor de ir a conquistar la tierra que Dios les había dado, y por temor entonces dan un mal reporte al pueblo. El miedo, el temor mantuvo al pueblo de Israel allí acuartelado, temeroso. Cuando un gigante se paraba delante de ellos amenazante, nadie tenía el valor. Por miedo ellos habían retrocedido, estaban temblando. El mismo rey Saúl no sabía qué hacer en aquel momento. La situación era difícil. El miedo llevó a Pedro a negar al Señor Jesús.
Pero yo quiero decir a la iglesia en esta noche, gloria al Señor, porque Dios no ha dado a la iglesia un espíritu de miedo, ni de temor, ni de cobardía, sino de poder. El miedo paraliza la iglesia. Debemos levantarnos y debemos emprender las empresas. Si Dios dice que vayamos y que rescatemos al pueblo que esté en esclavitud, vayamos y no tengamos miedo de Faraón, porque si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Y si Dios nos dice que vayamos a la tierra de Canaán y exterminemos a los paganos para que conquistemos la tierra, entonces, señores, no tengamos miedo, porque si Dios nos manda, Dios nos dará la victoria. El temor paraliza, pero el valor lleva acción, y es el poder de Dios actuando en nosotros. Basta de tener temor, por temor al que dirán, por temor al dinero, a que no podamos hacerlo, por temor a las autoridades, por temor a no ser respaldados por el hombre. Estamos allí amedrentados en la iglesia, con los brazos cruzados, en una miserable rutina. Basta ya, hay que dejar la rutina, hay que conseguir las empresas de Dios. Señores, dejemos a un lado el temor. No temas, le dice Dios a Pablo, no temas, levántate. Número 2, habla y no calles. Habla y no calles, porque cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo actúa. No podemos callar, no podemos seguir callando. Yo doy gracias a Dios por el ministerio del Centro Cristiano Internacional. Ellos tienen un periódico que se llama La Razón. Aquí está María Sánchez, que es la editora de ese periódico. Ese periódico es gratis, es extraordinario. Usted va a Tegucigalpa, en cada semáforo están regalando el periódico. En los restaurantes, allí el pueblo de Dios habla a la sociedad con mensajes cristianos. Habla y no calles. Aleluya. Habla y no calles. Aleluya. Habla y no calles. Porque cuando hablamos, entonces el poder del Espíritu Santo fluye a través de la palabra. Aleluya. El poder del Espíritu fluye. Habla, porque cuando hablas, los poderes satánicos son derribados. Habla, porque cuando hablas, el Espíritu de Dios convence al pecador de pecado, de juicio y de justicia. Habla, porque cuando hablas, el poder de Dios se derrama. Lo que atamos con nuestra boca es atado en el cielo, y lo que desatamos con nuestra boca es desatado en los cielos, porque hay poder. Cuando hablamos, la iglesia tiene que hablar. Y hacer misiones significa ir y hablar. No importa lo que la gente pueda decir, esto y lo otro. Habla y no calles. Habla y no calles fueron las palabras, porque hay poder. La palabra de Dios, existe en ella un poder intrínseco que penetra hasta lo más profundo del alma. Habla y no calles, porque la obra no la hacen tus palabras, sino el Espíritu de Dios. Pero cuando hablas, entonces Dios te utiliza. Comparte el Evangelio a otras personas. Nunca desaproveches la oportunidad de testificar. Pastores, yo los desafío esta noche que cuando regresen a sus iglesias, pongan en el programa del próximo año misiones de corto plazo,
movilicen a su iglesia, porque la visión de Dios no son 4 paredes, por favor, es el mundo. Es el mundo. Dejen de tener a gente vegetando en la iglesia, calentando bancas, haciendo nada. Ponga a trabajar a la gente, por amor de Dios. Deje de tener vegetales en la iglesia. Habla y no calles. No se necesita tener un PhD, aunque mi amigo don Eliezer González dice que PhD significa pobre hombre de Dios. Están quitando el mal. Para compartir el mensaje de Dios, lo único que yo necesito es tener a Cristo en mi vida. Y es como un torrente de agua que nadie puede contener. Habla y no calles. Número 3. El Señor le dice a Pablo: porque yo estoy contigo. Maravilla de maravillas. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando José fue lanzado a la cárcel por una calumnia que fue levantada contra él, Dios estaba con él. Y cuando Dios está conmigo, no importa el lugar donde yo esté, con Dios haremos proezas. Sin Dios no sirvo para nada. Soy un hombre desprovisto de todo, soy incapaz de todo, pero con Dios el mar se abre en 2, con Dios conquisto la tierra, con Dios callo la boca de los leones, con Dios haremos proezas, señores. Yo estoy contigo. Cuando Dios está con nosotros y en nosotros, actuando, entonces cosas maravillosas y extraordinarias ocurren. Eso trae paz en nuestro corazón. Yo estoy contigo. No os dejaré huérfanos. Sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y finalmente, el Señor le dice a Pablo, porque Pablo estaba en Corinto, recordemos, una ciudad llena de idolatría, de pecado, de paganismo, un puerto lleno de templos. Y Pablo parecía que estaba solo en aquel lugar. Y le dice: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios tiene mucho pueblo. No importa el lugar donde tú vayas. Se ha hablado tanto de la ventana que es 40. Se ha hablado tanto de lo difícil que es hacer evangelismo y misiones en Europa. Mis hermanos, Dios tiene mucho pueblo en este mundo. La iglesia de Dios invisible es real. Y a veces es difícil identificarla, qué sé yo, por algunas circunstancias, pero existe, está allí. Aún en los lugares más recónditos, la iglesia de Dios. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Por muy sombrío que sea el lugar, que sea la situación, por muy difícil que sea la iglesia o que sea el lugar allí, la iglesia nunca debe tener la menor duda de que el Señor tiene a su pueblo. Que hueste de ángeles, y a veces nosotros con nuestros ojos físicos no podemos verlo. El mismo Elías pensó en un momento que estaba completamente solo y abandonado, pero Dios tiene pueblo. No estamos solos, y esta palabra trajo paz al corazón de Pablo. Cuando este hombre despierta y se da cuenta de la visión de Dios y de las palabras de Dios,
entonces se levanta extraordinariamente, sin ninguna duda en su mente y en su corazón, y comienza durante 18 meses en esta ciudad a hacer una obra que levantó una iglesia y que trajo tantos resultados. No fue fácil, hubo lágrimas, hubo viajes dolorosos, hubo cartas dolorosas, hubo tantas situaciones difíciles y complicadas, pero aquí Dios redimió a un pueblo de pecadores y de paganos en un pueblo santo y poderoso que fue testimonio y columna de la verdad de Dios. El Señor se manifiesta en todos estos sentidos. Por eso la palabra de esta noche es: habla y no calles. Aleluya. Dile a la persona que está a tu lado: habla y no calles. Habla y no calles. Aleluya. Pastores, los desafío a iniciar programas de misiones de corto plazo. Ustedes que han venido de otros países, lleven este mensaje a sus países. Hagan sus propias conferencias allí, sus propios congresos, y desafíen al pueblo a iniciar programas de corto plazo, de misiones de corto plazo, porque esto significa movilizar a todos los miembros de la iglesia. Misiones de corto plazo no tiene distingo de edad, de situaciones académicas, sino que es una movilización de cada individuo de la iglesia. Tenemos que ser movilizados, no podemos seguir vegetando, calentando bancas. Habla y no calles. Yo voy a terminar esta noche. Es muy importante porque hay un llamado misionero, pero no quiero hacer ese llamado, esa oración de consagración sin antes dar un ejemplo vívido del poder que tiene la palabra. No importa que sea dada en una lengua que no es la materna, pero tenemos presente en nuestra mente, Juan Carlos, ese testimonio. El 18 de junio de 1932, recuerda lo que pasó ese día. Un misionero, ¿cómo se llamaba ese misionero? Don Arturo Snasi. Se para en la puerta de un hombre que hacía un par de zapatos, y el hombre habla y no calla, sino que le dice en un castellano todo quebrado. Él era un americano que estaba haciendo misiones en esa ciudad: no aprende usted de las aves del cielo, que no siembran, que no llevan a los alfolíes, y vuestro Padre Celestial las mantiene. Y le dijo el misionero: no somos nosotros mucho más que las aves. Y dice don Pedro: comencé a llorar. No me dijo que era un pecador, no me dijo esto ni lo otro, pero el poder de la palabra. El misionero dice: entendió que Dios me había hablado y me invitó a un culto, y yo fui a las 6 de la tarde. Y el misionero no me evangelizó, dice él, no me explicó nada, no me dijo nada, simplemente me preguntó: ¿quiere usted aceptar a Cristo como su Salvador personal? Y él dijo: sí, Señor, quiero aceptar. Y le preguntó el misionero: ¿usted sabe orar? Y él contestó: no, Señor, no sé orar. Pero ¿sabe usted decir el Padre Nuestro? Y él dijo: sí, yo sé el Padre Nuestro. Repita conmigo. Y repitieron el Padre Nuestro. Terminaron el culto, le dice: puede irse a su casa. No lo dijo nada más, no le dijo: usted ahora es salvo por gracia, es redimido, es justificado. No le dijo nada, lo despachó a su casa. Pero dice don Pedro Oliva: esa noche tenía 2 botellas de aguardiente para tomármelas y no las tomé. Tenía 3 pistolas. Al día siguiente las desarmé y las tiré a un río. Vivía con una mujer que no era mi esposa, y a partir de esa noche ella durmió en un cuarto y yo dormí en otro por 6 años hasta que nos casamos. Ese es el poder de la palabra. Este es el poder de la palabra. Habla y no calles. Aleluya. No era un discurso
por arte compuesto, como él decía, con toda la retórica y la filosofía y la teología, con todas aquellas frases rimbombantes que nosotros los predicadores a veces usamos o queremos usar para impresionar a la gente. No, una palabra sencilla de un misionero con un idioma quebrado. Pero ¿sabe qué? Cuando hablamos la palabra de Dios, ¡hay poder! ¡Hay poder! ¡Aleluya! Ese hombre dio testimonio por 60 años. Y lo menciono hoy porque él fue mi maestro, mi pastor. Y él fue el instrumento que Dios usó para que yo estuviera hoy aquí, para que yo sea hoy un ministro del Señor Jesucristo. Zapatero de profesión, nunca fue a la escuela, nunca tuvo ningún grado universitario, pero cuando don Pedro Oliva hablaba, Juan Carlos, nosotros quedábamos con la boca abierta, porque hay poder en la palabra de Dios. ¡Hay poder, señores! ¡Hay poder! ¡Habla y no calles! Habla y no calles. Puestos en pie.